En Herculano, Italia, los arqueólogos descubren algo impactante. En el límite de la antigua ciudad, un esqueleto emerge de la tierra. Vamos a estudiar el ADN porque sabemos que nos dará información. Es el primer cuerpo nuevo descubierto aquí en más de 25 años. Este esqueleto podría proporcionar pistas tentadoras de los momentos finales de esta ciudad y el evento apocalíptico que selló su destino. Los tesoros perdidos de Roma. El gemelo perdido, Herculano. En el 79 después de Cristo, el mundo romano experimentó una de las mayores catástrofes de la historia conocida. La erupción del monte Vesubio devastó los pueblos y aldeas de los alrededores, sepultándolos bajo capas de piedra pómez volcánica y ceniza. Pompeya, en la ladera sur del volcán, fue destruida y es famosa por sus casas aplastadas y sus cuerpos congelados en el tiempo. Pero cerca, en la ladera occidental del Vesubio, se halla una ciudad menos conocida, Herculano. Enterrado 4 veces más profundo que Pompeya, sobrevivió en condiciones extraordinarias. Hoy, un equipo de arqueólogos, geólogos y antropólogos forenses buscan pistas para descubrir qué le sucedió a Herculano y sus miles de habitantes para reconstruir las últimas 24 horas mortales de la erupción. Hay algo muy especial en este sitio, como una pequeña joya. El arqueólogo Andrew Wallace Hadrill visitó por primera vez este antiguo pueblo cuando era un adolescente. Estaba tan fascinado por el lugar que ha pasado la mayor parte de su carrera preservando el sitio y sus tesoros. Excavamos tal vez un cuarto del sitio de Herculano. Aún hay cosas por excavar. Han descubierto aquí algunos de los edificios mejor conservados del mundo romano. Andrew busca en el sitio pruebas de las formas en que el destino de Herculano difiere del de Pompeya. ¿No es absolutamente impresionante? Arriba de nosotros puedes ver que hay un segundo piso. Esto es algo que hay en Herculano. Pompeya está decapitada por la erupción. Tiene solo la planta baja. Y ahora podemos ver que hay toda una vida arriba de nosotros. Habitaciones por aquí y por allá. Decenas de casas en Herculano tienen paredes y pisos superiores bellamente conservados, y hay más. Por aquí tenemos lo que debió ser un dormitorio. Es un dormitorio porque por una vez tienes una cama. En Pompeya no encuentras camas, desaparecieron, eran de madera. En Herculano se conserva la madera. Artefactos como este son excepcionalmente raros, lo que hace de esta ciudad un antiguo tesoro oculto. Aquí tenemos esta gloriosa mampara de madera que les permitió poder cerrar esta sala. Obviamente está revestida en vidrio y metal, pero allí está la madera original de la mampara, ahí, increíblemente conservada. La cama de madera y la mampara están ennegrecidas por las erupciones, pero sorprendentemente siguen intactas. Tal vez también tenían mamparas de madera en Pompeya, pero se fueron. Aquí hubo muchos detalles de madera que se conservaron. Vigas, persianas, todo tipo de cosas. En Pompeya, a poco más de 12 kilómetros, la erupción incineró objetos de madera. Esta marcada diferencia sugiere que la erupción volcánica afectó a Herculano de un modo muy distinto. Para descubrir cómo sobrevivieron estos objetos, el equipo continúa su investigación en la ciudad para descubrir qué sucedió cuando entró en erupción el Vesubio. A 22 kilómetros al oeste de Herculano, al otro lado de la bahía de Nápoles, Jasmine Elmer explora la ubicación de la antigua ciudad romana de Miseno.
Jasmine quiere investigar 2 cartas antiguas escritas por alguien que afirma que presenció la erupción volcánica después del 79 después de Cristo desde aquí. Es un placer increíble tener cartas preservadas como esta. Tenemos pocos relatos presenciales del mundo antiguo y sobre todo de algo tan catastrófico. Estas cartas son solo 2 de cientos escritas por un romano conocido como Plinio el Joven. En las cartas de Plinio hay un relato de lo que él llama clade, una catástrofe, un desastre que sucedió y vio lo que él llama una nube de inusual tamaño y apariencia. Las cartas cuentan que Plinio, de 17 años, estaba en Miceno con su madre y su tío, comandante naval también llamado Plinio, al notar una nube oscura hacia el este. Plinio el Viejo, que fue un filósofo en esencia, subió a un terreno más alto para tener una mejor vista del peculiar fenómeno y vio que la nube se elevaba desde una montaña. Preparó una embarcación de su flota para navegar en la bahía y observar más de cerca. Pero, antes de zarpar, Plinio el Viejo recibió un mensaje de su amiga Rectina, que estaba en peligro cerca del Vesubio, suplicando su ayuda. Convirtió su travesía en una misión de rescate. Las cartas de Plinio el Joven, escritas en latín, fueron reescritas décadas después de la catastrófica erupción. Los expertos cuestionaron la exactitud de su relato. Fueron escritas al historiador romano Tácito, unos 25 años después del evento. Algunas personas podrían decir que las hace poco confiables, cuestionando qué tan preciso es su recuerdo de los eventos ocurridos. Jasmine quiere investigar las cartas para descubrir qué tan preciso es el relato de Plinio sobre la erupción. Si su historia resiste el escrutinio moderno, podría explicar lo que le sucedió a ciudades como Herculano durante la erupción. Jasmine planea seguir los pasos de Plinio el Viejo para ver si era posible lanzar una misión de rescate naval desde estas aguas. Aquí en latín vemos que Plinio el Viejo dice in periculum, en la zona de peligro. Donde otros huyen, él se dirige a ese lugar. Ahora, ¿es cierto lo que pasó? ¿O Plinio el Joven intenta embellecer la valentía de su tío? Ahora las ruinas de Herculano yacen tierra adentro, pero por el movimiento de la tierra y los cambios en el nivel del mar en 2 milenios, en 79 después de Cristo, Herculano estaba justo en la costa. Se descubrieron varios cuerpos en la antigua playa de la ciudad. En su laboratorio de la Universidad de Chieti, Luigi Capasso investiga los restos de un esqueleto previamente excavado aquí. ¿Es un fragmento de tuberosidad, según tú? Hace más de 2 décadas, Luigi trabaja con arqueólogos para estudiar los huesos de personas halladas aquí en Herculano. Quiere desentrañar las historias de los que murieron en la erupción. Sus restos podrían revelar lo que sucedió en las últimas horas de esta ciudad. Bien, esto es lo último. Terminamos. Aquí tenemos un esqueleto casi completo de un hombre de más o menos 40 o 45 años. Este esqueleto muestra muchos rastros de traumas que ocurrieron antes de la muerte. Por ejemplo, el fémur izquierdo muestra una lesión previa que provocó una deformación de hueso nuevo. Tenemos las huellas en la cara. Este trauma se debe a un impacto violento recibido con un objeto muy duro. La evidencia indica que el hombre tuvo una vida violenta. Otras pistas descubiertas junto a él arrojaron más luz sobre su historia. Cuando se excavó el esqueleto, los arqueólogos descubrieron una bolsa con una hoja característica de una antigua herramienta para trabajar la madera. A su lado, los restos de una espada con empuñadura de marfil. Llevaba 14 monedas de plata y oro, una señal de que era un hombre adinerado.
Junto a su cuerpo, descubrieron restos carbonizados de un bote volcado. ¿Quién era este hombre y qué hacía en la playa antigua en aquel día? Al examinar el esqueleto, una prueba intrigante le llama la atención a Luigi. Puede ser muy interesante ver el detalle de esta parte bajo el microscopio. Esta combinación es muy extraña. Hay una fusión total entre el metal y el hueso. El análisis del microscopio revela que un fragmento de metal se fusionó con el hueso de la cadera. Para entender cómo sucedió, Luigi examina una imagen de los objetos que estaban junto al esqueleto. Estas dos espadas se hallaron en conexión con el cuerpo y es probable que una de las piezas de metal que se pierde en este objeto se fusionó con la mandíbula. Luigi cree que el calor producido por la erupción volcánica fusionó parte de la espada con la cadera. Esta evidencia le ofrece una pista de la identidad del hombre. Lo que la arqueología nos da como evidencia y que vemos en la espada junto con el hallazgo de heridas previas, llegamos a la conclusión de que este hombre era un soldado. El elaborado diseño de la espada y un cinturón adornado sugieren que no era un soldado regular. Quizá era un guardia pretoriano de alto rango. La guardia pretoriana era una unidad militar de élite que protegía al emperador. Solo los soldados romanos más valientes que habían demostrado su valía en la batalla eran elegidos para estar en la unidad. No eran solo luchadores hábiles. La guardia pretoriana incluía soldados especialistas como ingenieros navales, conocidos como los Faber Navalis. Trabajaron en lapsos más cortos que los soldados comunes, pero sus salarios eran 3 veces y media superiores. No hay evidencia de una base militar en Herculano. La más cercana estaba en Miceno, frente a la bahía. Este ingeniero naval de élite pudo ser parte de una misión de rescate. Podría ser evidencia del relato de Plinio. El análisis del barco descubierto junto a él podría arrojar más pistas. En el este de Herculano, el vulcanólogo Giuseppe Mastro Lorenzo asciende por la ladera del infame volcán, el Monte Vesubio. Busca pistas que arrojen luz sobre la secuencia de eventos volcánicos que ocurrieron en la erupción del 79 después de Cristo. Bien, puedo ver el punto álgido. El Monte Vesubio se halla solo a 8 kilómetros de Herculano y sigue siendo un volcán activo. Normalmente, los visitantes de este lugar icónico no pueden ir más allá del borde exterior. Pero Giuseppe estudia el Vesubio hace más de 30 años y se le dio permiso para descender al cráter. Es una estación de monitoreo para observar el CO2 que emerge del suelo. Las estaciones se distribuyen alrededor del cráter. Detectan cualquier señal de que el volcán se está calentando. Debajo de aquí hay una cámara muy amplia de magma y debemos detectar cualquier cambio que pueda ser un posible indicador. Giuseppe usa un termómetro digital para medir la temperatura superficial de hoy. Está relativamente baja. La temperatura en esta zona es inferior a 30 grados centígrados, lo cual es normal en este periodo. No ha habido cambios. Estoy a salvo aquí, por hoy.
Seguro para seguir con su investigación, Giuseppe continúa a lo largo del borde del cráter. En el año 79, esta zona era muy diferente. No existía este cráter que se formó en los últimos siglos en este lugar. Pero la erupción comenzó en algún lugar por aquí. Durante la erupción, se lanzaron a la atmósfera unos 12 millones de toneladas de cenizas y rocas volcánicas por minuto. En esta fase se formó la primera columna por erupción. Se trata de una creciente columna de gas y partículas que puede alcanzar una altura de unos 35 kilómetros, 3 veces la altitud máxima de un avión de pasajeros. Esta columna gigante de ceniza coincide con el relato de Plinio el Joven, de una nube inusual que se eleva desde la montaña. En el suelo, Giuseppe ve una pista de lo que sucedió luego en las ciudades cercanas de Herculano y Pompeya. Estas rocas son del tamaño de la piedra pómez que cayó en Pompeya. Las partículas fueron arrastradas por el viento hacia el este, hacia Pompeya, y se produjo una precipitación de partículas que duró varias horas, hora tras hora tras hora. El análisis de los expertos de los depósitos de piedra pómez y ceniza reveló que un viento del noreste empujó la nube de escombros volcánicos lejos de Herculano y sobre Pompeya. Las rocas ardientes y la espesa ceniza llovieron sobre Pompeya, causando el derrumbe de los techos, aplastando y matando a quienes se refugiaban en sus hogares. Herculano, ubicada en el oeste del volcán, y su población de más de 4,000 personas, se salvaron inicialmente de esta lluvia rocosa. La gente de Herculano observó esta columna gigante. Seguro estaban aterrorizados. El viento del noreste salvó a Herculano del bombardeo que azotó a Pompeya, lo que dio tiempo para escapar y para que Plinio el Viejo lanzara una misión de rescate. Para descubrir qué sucedió después con Herculano y sus residentes, Giuseppe debe investigar las capas de escombros volcánicos dentro de la ciudad. Frente a la costa de la antigua ciudad de Miseno, Jasmine continúa su búsqueda. Necesita evidencia para corroborar el relato de Plinio el Joven sobre la misión de rescate de su tío. Plinio el Viejo ordena a unos cuatrirremes, barcos militares romaníes, que crucen la bahía de Nápoles con él al timón. La flota de Plinio el Viejo parte de Miseno y se dirige hacia la base del Vesubio. Si Plinio tenía barcos a su disposición para una misión de rescate, debió haber un puerto en algún lugar cercano. Jasmine busca en la bahía evidencias de que lo hubiera. Al rodear la costa, divisa algo intrigante. Puedes ver allí un pilar que se extiende sobre la superficie del mar. Es sorprendente que veamos eso. El pilar tiene algunas funciones. Una es marcar el borde del puerto, pero también brindar protección contra las olas provenientes de la bahía de Nápoles. La parte superior de la estructura es moderna, pero yace en una base típicamente romana. Usando imágenes satelitales, los restos de otros pilares son visibles bajo la superficie. Son prueba inequívoca de que aquí 2 espigones romanos marcaban la entrada a un vasto puerto militar que albergaba una unidad de la Guardia Pretoriana. Se aprecia lo grande que es y nos da una gran comprensión de la importancia que tenía este puerto. Es otra prueba de que Plinio tenía unos 6,000 hombres a su servicio. La evidencia del puerto sugiere que el relato de Plinio el Joven durante las primeras etapas de la erupción hasta ahora es exacto. Plinio el Viejo pudo enviar sus barcos desde aquí. Para continuar explorando la verdad detrás de las cartas, Jasmine tiene la intención de volver sobre la ruta de la flota en la bahía hacia Herculano. Imagina el caos que enfrentaba Plinio el Viejo, corriendo y lanzando su misión para rescatar a estas personas al pie del Vesubio.
En Herculano, Andrew quiere examinar los restos del barco de madera descubierto junto a la Guardia Pretoriana en la antigua playa para determinar si era uno de los hombres de Plinio. Aquí tenemos este objeto extraordinario. En Herculano la madera sobrevive, la madera se conserva. Significa que es el único ejemplar de un barco hallado en Pompeya y Herculano. El soporte de alta tecnología hace que Andrew pueda estudiar el barco de cerca. Si miras con atención, ves que no hay lugar para un mástil. Significa que debía ser remado. Es un barco enorme. Algunos piensan que este barco de remos es un simple pesquero. Tiene el tamaño para llevar al menos a 8 personas. Y Andrew cree que su tamaño es una pista. Si el almirante Plinio dijo, bien, vamos a rescatar al pueblo de Herculano, tiene sentido enviar un barco de este tamaño. Entonces, quisiera creer que es parte de la misión de rescate. El hallazgo del esqueleto de la Guardia Pretoriana junto al enorme barco es gran evidencia de que Plinio lanzó una misión de rescate como la afirmó su sobrino. Este pretoriano llegó a la playa, pero no logró salir con vida. Tuvo una muerte horrible, en un calor tan poderoso que derritió su espada en sus huesos. Para saber exactamente lo que sucedió, el equipo debe continuar la búsqueda de más pruebas. Pier Paolo Petrone pasó la mayor parte de su profesión estudiando los huesos hallados en Herculano. El inicio de esta aventura del estudio, del análisis y el hallazgo de las reliquias de las víctimas tuvo lugar en el 95. Está ansioso por descubrir todo lo que pueda sobre el destino de la población de aquí. Herculano tiene muchos secretos ocultos que hay que descubrir. En el borde del sitio arqueológico que alguna vez fue la playa de la ciudad, los ingenieros que construyen un muro hacen un hallazgo impactante. Pier Paolo fue llamado de inmediato a la escena. Acaban de descubrir un esqueleto bajo capas de escombros volcánicos, cerca de donde se halló a la Guardia Pretoriana. Este hallazgo fue una novedad absoluta, porque hace muchos años se realizaron obras aquí en la playa. Es el primer cuerpo nuevo hallado en Herculano en más de 2 décadas. Pier Paolo usa agua a baja presión para lavar con cuidado los desechos circundantes y exponer los huesos para un examen inicial. El hallazgo es tan importante que el director del parque supervisa la excavación. Del primer estudio, que fue antropológico, sabemos que era un hombre entre 40 y 45 años, y vamos a estudiar su ADN porque sabemos que el ADN de todas estas víctimas nos dará información. El equipo de Pier Paolo retira con cuidado más escombros y descubre vigas de madera que yacen sobre el cuerpo. Al lado y sobre el cuerpo de la víctima se encontraron tablones muy grandes, y una tabla en particular cubría todo el cuerpo. Debe haber sido la tabla de una de las casas de esta área. Las vigas de madera evidencian que algo repentino y catastrófico sucedió aquí, con una fuerza suficiente para impulsar techos sobre la ciudad hacia la playa. El análisis de la posición de la viga sobre el cuerpo podría revelar si fue la causa de la muerte. Es muy probable que haya mucho más debajo de este muro, pero por ahora nos centramos en este, que seguramente nos dará mucha información. El equipo usa un escáner 3D para registrar digitalmente la posición del esqueleto in situ, antes de retirar los restos para luego estudiarlo. Tendremos que reconstruirlo a través de un escaneo 3D completo del cuerpo y lo que lo rodea, y luego documentar completamente el descubrimiento.
Este descubrimiento podría dar pistas más tentadoras de los momentos finales de Herculano. La ubicación de la víctima en la antigua playa se suma a la comprensión de lo que pasó aquí. Y este hombre no estaba solo en la costa. Años antes, cuando los arqueólogos exploraban arcos de piedra fuera de la ciudad, descubrieron más de 300 esqueletos. Frente a un arco, encontraron a una mujer de mediana edad con sus joyas, anillos preciosos aún colgados de los dedos. Apoyada contra una pared, una mujer joven. Junto a ella había pequeños huesos. Estaba embarazada de 7 meses. Hace 2000 años, estos arcos eran la entrada a los cobertizos para botes. El análisis de cómo murieron estas víctimas puede revelar lo que pasó en los últimos momentos de Herculano. Se descubrieron menos de 50 cuerpos dentro de la ciudad. La mayor parte de la población debió huir cuando la vecina Pompeya era azotada por la lluvia de rocas volcánicas. Así que nuestra pregunta era, ¿qué hizo que todas estas personas estuvieran aquí? El tamaño y la solidez de los cobertizos le dan a Pier Paolo una pista de por qué estas personas no huyeron. 17 años antes de la erupción del 79, hubo un gran terremoto que provocó muchos daños aquí en Herculano. Entonces, los habitantes sabían de los terremotos. Las personas se refugiaban en la antigua costa en estas habitaciones porque sabían que este es un lugar donde todos podrían estar a salvo de los terremotos. Los terremotos suelen ocurrir antes de las erupciones volcánicas. En 79 después de Cristo, quienes optaron por no huir de la ciudad, tal vez acudieron a estos resistentes cobertizos de refugio, sin saber que no estarían a salvo esta vez. Al examinar las posiciones de los esqueletos, Pier Paolo nota algo extraño. La evidencia más importante que me llamó la atención ha sido la postura de las personas. Diferente a Pompeya, donde los cuerpos mostraban una clara posición de defensa. Las posiciones de los cuerpos estaban perfectamente conservadas, pero absolutamente sin ninguna evidencia de una reacción consciente. En Herculano no encontraron personas contorsionadas y retorcidas como las de Pompeya. La evidencia sugiere que sufrieron una muerte muy diferente. El análisis de los esqueletos podría descubrir pistas vitales de las horas finales de los herculanos y de cómo afectaron las consecuencias de la mortal erupción. En un barco de la bahía en Nápoles, Jasmine sugiere la ruta informada por Plinio el Viejo desde el antiguo puerto hacia el Vesubio. Vamos a cruzar la bahía de Nápoles, como lo hizo Plinio el Viejo con su flota, para rescatar a esas personas al pie del monte Vesubio. Según los relatos antiguos, los barcos de rescate se dirigieron a Herculano, hacia la zona de riesgo, con Plinio el Viejo a bordo observando la erupción. Pero al acercarse a la base del Vesubio, rocas gigantes expulsadas del volcán cubrieron la costa, bloqueando el atraque de los barcos. Entonces Plinio desvió sus barcos más al sur, hacia Estavia, y fue recibido por un amigo, Pomponiano, y planeó regresar a la base del volcán a la mañana siguiente. Jasmine llega a la orilla moderna de Castellamare di Stabia, la ubicación de la antigua Estavia. Tras un intento fallido de entrar en Herculano, Plinio el Viejo aterriza aquí en Estavia, donde las condiciones son más favorables. Inmediatamente consuela a su amigo Pomponianus, aterrorizado por lo que está sucediendo. Pero en este momento es posible que los varados en las faldas del Vesubio pudieran sobrevivir. El relato de Plinio es creíble hasta ahora. Aún había esperanza para los herculanos. Los guardias pretorianos en botes más pequeños podrían atravesar los escombros volcánicos y llegar a tierra, pero con la lluvia de piedras volcánicas, el riesgo aumentaba.
En su laboratorio, Pier Paolo continúa su investigación sobre cómo murió la población en los cobertizos para botes de Herculano. Es el cráneo de un hombre adulto, descubierto en la cámara 10, donde había muchas personas, 30 o 40 víctimas. Al examinar el cráneo destrozado, notó algunas marcas inusuales. Es interesante la carbonización interna y externa del cráneo. Hay varias fracturas por calor, como se ve claramente en esta imagen color negro, con fracturas óseas limpias. Las fracturas limpias y los bordes carbonizados revelan que el cráneo no se rompió por una fuerza externa, como una roca o el derrumbe de un techo. La evidencia lleva a Pier Paolo a una conclusión mucho más extraordinaria. Este es un cráneo que sin duda explotó. Por lo tanto, aquí hubo un hervimiento de la masa cerebral y un aumento de la presión intercraneal, una hemorragia que causó la muerte instantánea. Esta causa de muerte es espantosa y no es la única evidencia impactante que encuentra. El análisis de una mandíbula también revela una extraña decoloración en los huesos. Otro dato interesante son estas incrustaciones rojas, como en esta mandíbula, de este material, de residuos minerales que muestran la presencia de una gran cantidad de óxido de hierro. Esto prueba que hubo una evaporación de los tejidos y fluidos corporales y de la sangre. Hay solo una cosa que podría hacer que los cráneos estallen y la sangre se vaporice. Estos son efectos de una temperatura muy alta, probablemente de 500 grados. Las temperaturas de casi 500 grados Celsius o 1000 grados Fahrenheit podrían explicar la posición de las víctimas de Herculano y el esqueleto fusionado del guardia pretoriano. En Pompeya los tejidos del cuerpo permanecen intactos y vemos estas posturas como si la gente se defendiera, pero en realidad es una postura post-mortem debido al encogimiento y deshidratación de la musculatura. Esto no sucede en Herculano, porque los tejidos del cuerpo no se evaporan rápidamente y este movimiento no puede ocurrir. La investigación de Pier Paolo revela que las personas en los cobertizos y el soldado no fueron aplastados por objetos que caían. Luego, cubiertos con ceniza, sus cuerpos se contorsionaron lentamente tras la muerte, como muchos en Pompeya. La muerte aquí fue rápida, causada por un calor extremo que vaporizó la carne e hirvió los cerebros en un instante. ¿Qué causó la temperatura extrema que devastó a Herculano, pero no a Pompeya? En busca de una respuesta, Pier Paolo examina otro dato impactante. Este fue el descubrimiento más importante de mi carrera. En Herculano, Andrew investiga una estructura increíblemente conservada en el centro de la ciudad. Es un edificio increíble. Los arqueólogos han descubierto algo sorprendente. Aquí hay una habitación lateral. Y esta fue una de las grandes sorpresas de esta excavación, porque en general no encontramos esqueletos, pero aquí había un esqueleto asombroso. Se encontraron muy pocos cuerpos en Herculano, además de los del cobertizo para botes. El hombre descubierto tenía vaporizada su carne, igual que los demás. Hoy sus restos se conservan bajo plástico para protegerlos de la intemperie. Algo que se nota es que este es un lugar para dormir. Hay madera por todos los lados. Este es un dormitorio genuino. Pero, ¿por qué sigue aquí? Hay una enorme erupción por fuera. ¿Por qué no escapó como los demás? Andrew explora el resto del edificio. Las pistas sobre la identidad de este hombre quizá expliquen su horrible muerte. Es genial cuando tienes una inscripción que te da una pista. Y comienza con palabras sagradas para Augusto. Luego, este fabuloso detalle
de que en la inauguración del edificio, Canem de Darum dieron una cena. ¿Y para quién es la cena? Esta es la pista crucial. Dice, Decurionibus et Augustabilibus, para los decuriones y los augustales. Estos son los dos grupos de personas más importantes de la ciudad, y debe ser el colegio de los augustales. El colegio de los augustales era un lugar de culto y adoración a los emperadores muertos, una práctica importante en la cultura romana de aquel entonces. Esta asociación explicaría la identidad de la víctima descubierta en la cama. Tenemos este importante edificio público en el corazón de la ciudad. Por eso importa cuidar debidamente el edificio. Y por eso tenemos un guardián de forma permanente con su propia cama. Como custodio, se le puede haber prohibido salir del edificio estando en servicio, incluso en emergencias. Tal vez le dijeron, te quedas aquí. El Vesubio puede estallar, quédate aquí. Sí, jefe. Mientras los arqueólogos excavaban los restos del custodio, descubrieron extraños fragmentos negros sobre su cráneo. Pier Paolo era parte del equipo. Intrigado, los llevó de regreso a su laboratorio para averiguar más. Yo estaba limpiando el cráneo completamente cubierto de ceniza y de pronto lo que vi fue un fragmento de vidrio brillante. Y entonces me pregunté qué era. Pier Paolo necesita un microscopio especial para examinar los extraños fragmentos. Hola, Alesia. Hola, Pier Paolo. Con este microscopio estereoscópico, Pier Paolo verá la superficie de los fragmentos con un detalle increíble. En el microscopio estereoscópico podemos ver en detalle la estructura de este material vítreo. El análisis bioquímico de este material ha demostrado que en su interior se preservaron perfectamente algunas proteínas típicas del tejido cerebral. Y esto nos da la confirmación de que se trata de un cerebro vitrificado. Entonces sabemos que este material es prácticamente el cerebro de este custodio, de este individuo. El análisis bioquímico y microscópico revela que el cerebro de este hombre se convirtió en vidrio. Es una evidencia de que un fenómeno extraño afectó a la ciudad. Es un descubrimiento muy importante, porque significa que en Herculano, al comienzo de la erupción, hubo una caída rápida de la temperatura, porque solo un enfriamiento demasiado rápido puede provocar vitrificación. El custodio del colegio de los augustales murió por un calor extremo que vaporizó su carne y derritió su cerebro. El enfriamiento luego convirtió su cerebro fundido en vidrio. El análisis de los escombros volcánicos en Herculano finalmente explicaría la causa de este calor extremo y mortal. ...16 kilómetros al sur de Herculano, en Castellamare di Stabia, Jasmine continúa investigando el relato de Plinio el Joven. Según sus cartas, esta costa es donde Plinio el Viejo se refugió en la noche. Durante esta noche, la situación empeoró en el Vesubio. Plinio nos dice que hay cinere, cenizas, mistisque pumicabus mezcladas con piedra pómez. Vastisque tremore significa que temblores muy poderosos se producen en esta etapa. Entraba en una fase muy violenta de la erupción. Temiendo por sus vidas, Plinio el Viejo y sus amigos huyeron de Stabia con almohadas atadas a la cabeza para protegerse de las rocas y las cenizas. Fueron a la orilla para ver si podían escapar en barco, pero el mar estaba muy embravecido para zarpar. Según Plinio el Joven, su tío, sin opciones, se tumbó en una vela y murió asfixiado por los gases volcánicos tóxicos. El drama de las cartas es muy claro. Simplemente se nos dice corpus inventum, que su cuerpo fue hallado al día siguiente en la playa. La ciencia moderna demuestra que los volcanes liberan gases como el dióxido de azufre y de carbono, dañinos para los humanos.
La inhalación de estos gases nocivos pudieron ser clave en la muerte de Plinio el Viejo en Estadia. La investigación de Jasmine revela que el relato de Plinio el Joven después de la erupción parece exacto. Como evidencia literaria, estas cartas son asombrosas. Sus relatos son realmente precisos, vinculados con la arqueología. Pero aprendemos también lo que les pasó a estos individuos en detalles gráficos e intensos. En Herculano, Giuseppe se dirige al borde del sitio antiguo, a un túnel excavado en los escombros volcánicos solidificados, conocidos como toba. Estamos ahora dentro de esta toba. Busca la evidencia concluyente de qué fenómeno mortal afectó a la ciudad. Encerrado en la toba, encuentra la pista de lo que sucedió aquí. Como se ve aquí, tenemos madera carbonizada. Y esto nos indica que no había aire, no había oxígeno. El fenómeno natural que ocurrió en Herculano consumió todo el oxígeno del aire. Sin oxígeno, los objetos de madera no ardieron. No obstante, se convirtieron en carbono. Esto explica la notable conservación de la mampara y la cama de madera. Giuseppe sale del lugar y continúa su investigación. Se ven estas baldosas y ladrillos transportados, engullidos y movidos como una nube, pero con una temperatura muy alta. Es la oleada piroclástica letal. La investigación de Giuseppe muestra que el fenómeno mortal que destruyó Herculano fue una nube gigante de gas abrasador y cenizas que se desplomaron por las laderas del volcán. Se le conoce como oleada piroclástica. Cerca del mediodía, el monte Vesubio entró en erupción, arrojando cenizas, piedrapomes y gases tóxicos a más de 32 kilómetros en la atmósfera. Al día siguiente, la nube de gas y ceniza colapsó y se deslizó por las laderas del volcán. La oleada de 500 grados Celsius cubrió a Herculano en menos de 5 minutos y arrancó la carne de los huesos de las personas. Los que quedaron en la ciudad murieron al instante. Después de varias oleadas piroclásticas, Herculano quedó enterrada bajo 25 metros de escombros. Es increíblemente horrible el momento de la destrucción, pero lo que para ellos fue una catástrofe es magnífico para nosotros, porque esa destrucción conserva para nosotros rastros que son muy vívidos de cómo era la vida de entonces. Los últimos momentos de Herculano se van descubriendo poco a poco. La evidencia descubierta por los arqueólogos revela que cientos de ciudadanos huyeron a la playa, donde valientes soldados intentaron una misión de rescate. Los huesos manchados de sangre y las armas de metal fundido revelan un calor intenso que mató a estas víctimas desprevenidas. Y milagrosamente preservados, los objetos de madera son prueba del raro flujo piroclástico que sepultó esta ciudad durante 2 milenios. Conforme los expertos investiguen esta preservada maravilla ancestral, sus hallazgos revelarán aún más sobre una de las erupciones más mortales de la historia.